Hola, bellos, ¿cómo están? Hoy daremos comienzo al segundo programa de streaming llamado PNL Hipnosis para el Cambio Personal. Este es un programa que está hecho para profesionales que necesitan sumar herramientas a su consulta o quieren escuchar experiencias de otros profesionales. También para vos que estás necesitando un cambio en tu vida, que venís probando distintas herramientas y necesitas herramientas que puedan funcionar rápido y que estén al alcance de tu mano. Así que hoy daremos comienzo a este segundo programa y es un programa que a mí me tiene totalmente feliz porque tengo dos invitados y ahora los voy a presentar. Primero me presento, mi nombre es Gabriela Moya, soy la conductora. Después tenemos a Rodrigo Sosa, especializado en hipnosis, también coordinador de la carrera de programación neurolingüística en ISEBA. De este lado tengo a Fede. ¿Cómo andás? Federico Rodríguez. Él es licenciado en psicología, especializado en sistémica. También él trabaja con depresión, trauma y ansiedad. Hoy nos van a presentar herramientas que nos ayuden a entender qué pasa con esos patrones repetitivos que nos generan malestar, que nos generan repetir la misma conducta. Bueno, chicos, se presentan. Fede. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Acá andamos. Me encanta porque estoy ¿Todo con bien? Rodri. ¿Qué? Estamos con Rodri, que hace mucho que nos conocemos. Sí, Alumnos de ISEBA, después docentes y después amigos de la vida. un amigo Fede. También Fede es profesor de la Facultad de ISEBA. Los dos son profesores de la Facultad de ISEBA. Y bueno, ellos también, los dos programadores neurolingüística. Así es. Bueno, entonces hoy el tema del programa son patrones repetitivos y vamos a ver qué nos traen para poder entender un poco más y ayudarnos con esto, con algunas herramientas. Entonces, yo quería saber o entender, o que el público pueda entender qué está pasando, ¿por qué aparecen patrones repetitivos? ¿Por qué aparecen esas conductas? A veces sabemos que tenemos, ya sentimos en el cuerpo eso que estamos por pasar y después lo racionalizamos, después sabemos que es algo que nos genera algo que no queremos, pero bueno, ya lo sentimos en el cuerpo. ¿Qué es eso exactamente? No, cuando pasa eso que estás describiendo está bueno porque estás diciendo algo así como que la estoy pasando mal, pero no es para tanto al mismo tiempo, ¿no? Cuando pasa eso, que una parte como emocional te dice del 1 al 10, ponerle que estás perturbado, 1 sería una molestia así chiquitita, 10 sería algo demasiado fuerte, tu parte emocional te está diciendo 8, 9, estás pasando re mal, pero racionalmente decís, pero no debería estar así, ¿no? Cuando pasa eso es porque hay una incongruencia entre lo que estoy pensando y sintiendo, claramente. Entonces, ahí se podrían explicar, si nos ponemos a pensar medio numérico, ¿no? Yo siento 10 y en realidad no debería sentir tanto, debería sentir 2. Hay 8 puntos de diferencia ahí que están dando vuelta. Bueno, una manera de explicarlo son con los patrones automáticos, es decir, cuánto de lo que me pasa aquí ahora pertenece en el aquí ahora y cuánto de lo que estoy sintiendo pertenece a mi historia, a mis patrones, ¿sí? No sé si coincidís hoy. Sí, totalmente, ¿no? Eso tiene que ver con todas las redes de memoria que se forman, que quizás ni siquiera sos consciente, ¿verdad? Claro. Que ni siquiera en el caso que estás describiendo no somos conscientes, pero que influyen no solamente a nivel emocional, a nivel corporal, ¿no? Por ahí Sí. La emocionalidad suele estar mucho antes que la cognición, que las creencias. Y esto, digamos, es algo que se perpetúa justamente en la infancia, en la adolescencia, ¿no? Había leído que el autor decía que tenía que, para tener una vida funcional, tendría que generarse 5 condiciones. Sí, cuando vos hablas de autor es porque justo estábamos hablando de Jung, ¿no? De Jeffrey Jung. Sí. A ver, para ubicar un poco a la audiencia con esto de los patrones, de dónde vienen, ya se
a ver, psicología en general y psicología clínica en particular, hace, yo te diría, más de 100 años o más, que están investigando acerca de la mente humana y lo importante que es ese periodo sensible en la vida humana que es niñez y adolescencia. O sea, tenés desde Freud, con la teoría psicosexual, psicoanálisis por medio, Melanie Klein, Winnicott, no sé, vamos a poder Sí, decir, se Piaget, puede nombrar un montón. si te gusta Piaget también, teoría del apego Mulvey, o sea, hay muchos autores destacados que hablan del periodo sensible. Y Jeffrey Jung, que es el autor que quizás me gustaría traer hoy y que te invité también a que charlemos un poco de eso, que es el modelo de esquemas, lo que hace es integrar a todos estos grosos y grosas que investigaron acerca de estos patrones. Él los integra y produce un modelo bastante copado, digamos, que sintetiza todo ese trabajo. Y él lo que dice es que, bueno, por lo menos lo que dice él, ¿no? Tenés diferentes teorías, te nombré diferentes personas, o sea, me fui de psicoanálisis, me fui cognitivo conductual, me fui con autores muy diversos, pero Jung en particular, aclaro que Jung es con Y, porque me han preguntado, no es Carl Jung, no es el discípulo de Freud, estamos hablando de Jeffrey Te iba a Jung. decir que la clave es que es Y Sí. o U, porque si no te... Sí, con Y. Estamos hablando de Estados Unidos y actualmente vive, tiene 75 años, es psicólogo, hizo un posgrado con Aaron Beck, o sea, con uno de los más grosos de cognitivo-conductuales. Bueno, Jung con Y dice lo siguiente con respecto a tu pregunta de los patrones, de dónde vienen. Él dice, mira, tenemos 5 necesidades básicas emocionales que estaría buenísimo que estén muy bien desarrolladas en nuestro periodo sensible. Acuérdense, el periodo sensible era niñez y adolescencia, ¿no? Pero particularmente la niñez. Y dice, bueno, la primera necesidad es apego seguro, es sentirnos amados, queridos, de forma estable, de forma segura, sentirnos aceptados, digamos, ¿no? Eso es la primera necesidad. O sea, que nos amen de forma estable. O sea, no que me digan te amo cuando soy chiquitito y a los 2-3 días sin entender por qué. Como diría mi abuela, soplamoco, ¿no? Y vivir un acto cruel o de odio o de violencia, ¿no? Eso sería una necesidad que no está para nada desarrollada. La segunda necesidad es esto de que me promuevan cuando soy chico o chica autonomía. Autonomía y competencia, es decir, dale que vos podés. Es desarrollar creencias súper potenciadoras en términos de PNL como yo puedo, soy suficiente, bueno, esta vez no puedo, pero seguramente la próxima sí, de qué puedo aprender de este error, ¿no? Y no estar todo el tiempo mirando a mamá o a papá de estamos bien, ¿no? O sea, que nos promuevan esa autonomía, esa es la segunda. La tercera es que podamos expresarnos libremente, o sea, siento esto, lo puedo decir, no me siento juzgado por poder decirlo. Esta libertad de expresión creo que es clave. Y la cuarta, voy por la cuarta, espontaneidad y juego. O sea, un chico, una nena, un nene en la etapa de niñez y adolescencia no puede jugar. Es permitirse ser uno mismo. Exactamente, sin un marco, sin una estructura, sin un tiempo, sin que ya es muy tarde. O sea, creo que la mejor metáfora de espontaneidad de juego es esa metáfora de columpiarnos en la plaza, claro, jugar con arena, meterte en el tobogán y que mamá y papá me digan, che, es hora de merendar, ya es muy tarde. O sea, que se encargue otro que me diga, que me ubique. Yo estoy divirtiéndome, conectado en el aquí y ahora, siendo espontáneo y jugando como un campeón. Tal cual. Y la quinta necesidad básica que dice Jung, estaría muy bueno que también que se desarrolle, límites realistas. ¿No? Creo que les habíamos hablado hace un ratito, claro, antes de empezar. Sobre eso. Sí. Límites realistas, porque todo bien, jugá, sé autónomo, te quiero mucho, expresate libremente, pero no le podés pegar a alguien porque piensa diferente, o tampoco me podés quedar ahí llorando, rompiendo todas las góndolas del supermercado cuando te digo que no. Hoy no tengo plata para comprarte ese chocolate, ¿no? Entonces... Es interesante porque es de lo más subestimados y es muy importante. Bueno, según Jung dice, pará, si alguno de estos 5, o todos, o alguno de ellos está un poco no desarrollado o vulnerado, se empiezan a desarrollar estos patrones automáticos que estamos hablando, que nos juega una mala pasada en la vida adulta, ¿no? Y generan esta diferencia entre pensar y sentir.
¿Por qué reacciono con tanta impotencia cuando mi compañero me mira con esos ojos así y me mira y está bien, me incomoda que me hable así, que me mire así, pero ¿por qué yo reacciono de sobremanera a ese disparador? Bueno, Entonces ahí está la respuesta, en estas necesidades que te dije antes. me surgió una duda, ¿no? Supongamos que en la infancia se desarrolla estas 5 necesidades y supongamos que ya no tiene ese mismo cariño en la adolescencia o no le permite tener autonomía como ve en otros compañeros que la tienen. Entonces ahí también estaría desarrollándose estos patrones repetitivos, ¿se perpetúa esto? ¿Querés contestar algo, Rodri? Sí, me parece que sí. Me parece no. También en la adolescencia, pues si tuviste una infancia buenísima, pero te pasó algo que tu sistema nervioso no soportó y contradijo lo que pasó en la infancia, muchas veces pasa que el patrón se crea. No necesariamente todas las cosas así nacen en la infancia temprana, sí, sino totalmente. que también en otros momentos que interfieren en nuestro sistema nervioso de esta manera. Total. Si lo pensás, si volvemos a la base de Jung cuando habla de las 5 necesidades, bueno, vayamos a la de seguridad y sentirme amado de forma segura, estable y sentirme aceptado. Mis padres me amaron, me quisieron de forma estable, siempre me criaron bien, hasta los 11, 12 años, ¿no? Pero a partir de los 12, por mis intereses, por mi ideología, por algún problema que yo tengo a nivel físico o psicológico, empiezo a sufrir bullying, por ejemplo. Claro. Y está afectando una necesidad básica que es la primera, de sentirme seguro y querido, y reconocido, y aceptado, ¿no? Entonces, no pensemos solamente en que me peguen o que tener un abuso fuerte a nivel sexual cuando soy chico, solamente para decir, ahí está vulnerado la necesidad. Te doy otro ejemplo, si algo querés, más. un ejemplo de más adulto todavía. Personas que, en más de un caso estaba pensando que pasó esto, personas que habían tenido una infancia bien con los dos papás, que se habían, ¿cómo se llama?, criado con amor, con una estabilidad de que, bueno, el cariño es seguro. Los padres se divorcian y de una manera por ahí fea, con infidelidad o de mala manera, y eso influye mucho en la identidad, digamos, ¿no? O sea, es como decir, se me cae el mundo que había construido y eso influye en la seguridad y en todas esas cosas, ¿no? Eso me parece que es un... Y otro ejemplo rápido que te puedo decir, que tenías todo perfecto, por así decirlo, idealizadamente como algo perfecto, y más o menos a los 8 años, por una necesidad laboral, tus padres tienen que viajar sí o sí a España y te tienen que escolarizar en otro país cruzando el charco. Y tenés mucha dificultad, por ejemplo, de adaptarte a la cultura de otro país. Claro. ¿Dónde está? Te sentís amado, todo, pero no te sentís adaptado, porque no entendés el código social, no entendés la manera en la que quieren enseñarte ahí en ese colegio, no sé, estoy hablando de... Sí, lo que te venía sirviendo no te alcanza ya. Total. Para lidiar con eso. También me pongo a pensar, ¿no? Esos padres que aman a sus hijos, pero no están, digamos, ayudando justamente a una de las necesidades que sería la autonomía, ¿no? Como que lo aman tanto que lo cuidan y están todo el tiempo protegiéndolo. Muy usual. Todos los padres actuales, básicamente. Es muy usual esto de la sobreprotección de los padres hacia los niños y adolescentes. A ver, mi hijo le pegó una trompada al compañero teniendo 15 años, por ejemplo, ¿no? Inmediatamente me llaman del colegio. Te quedaste un año sin PlayStation, sin jueguitos, sin celular, sin un castigo, ¿viste? Ok. Ahora, ¿te detuviste a preguntarte y sentarte más allá de lo que hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué le pasó? ¿Qué se sintió antes de hacerlo? ¿Cuál fue el disparador que generó eso? Bla, bla, bla. No digo, como digo Casca, ¿viste? Que dice, está mal pero no tan mal. Pero quizás estaban violentando a su pareja, a su novia, y vinieron 2 chicos, le quisieron pegar, le quisieron decir algo, y él reaccionó de esa manera. No lo justifica, pero digo, no es lo mismo entender el contexto de por qué hiciste lo que hiciste y cómo podemos hacer vos como adulto para poder, justamente lo que decíamos al principio, cómo hago yo para transferirle recursos
¿no? Mínimamente reflexión, mínimamente encuentro, mínimamente comunicación con otra persona para poder decir, che, más allá de lo que hiciste que está mal. ¿Qué pensaste, qué sentiste en ese momento para hacer esta locura? Porque no está tan bueno. No, lo que pasa es que quería defender y empezar De vuelta, está mal pero no tan mal, como diría Goyo Casca, pero no importa la consecución de la acción, sino cómo estaba procesando en ese momento eso y qué puede hacer diferente con ese sentir. Claro. ¿Sí? Bueno, eso es un claro, poquito. ahí estamos hablando, digamos, esa necesidad de, por ejemplo, del amor, el cuidado, ¿no? Porque estaría cuidando en cuestión a generar una comunicación. Y después, por el otro lado, serían los límites, ¿no? Como que siempre estamos ahí. Y esto realmente, bueno, se presenta en muchas familias y muchas veces, no estamos dándonos cuenta que podríamos estar como participando justamente en el desarrollo de patrones repetitivos también, como padres. Sí, y a partir de acá es justamente donde Jung desarrolla un modelo de esquemas. ¿Dónde está la palabra esquemas en todo lo que estamos hablando? Bueno, si vos tenés un tema muy fuerte con respecto al apego seguro, como habíamos hablado, de que no fuiste bien, o fuiste querido a medias, o fuiste querido de forma ambivalente, ¿no? O sea, está todo bien y de repente me pegan, de repente me hacen algo que no entiendo, y eso está medio raro. Seguramente vas a desarrollar cuando seas grande esquemas de abandono, esquemas de aislamiento social, esquemas de sentirte defectuoso, ¿sí? Eso es lo que Jung empezó como a trabajar y desarrolló 18 esquemas, o sea, 18 maneras, patrones automáticos, defensivos, ¿no? Frente a estas necesidades emocionales básicas que no fueron satisfechas, lamentablemente, total, parcial o apenas un poquito afectadas. O sea, se entiende como una especie de configuraciones, depende cómo fueron estas 5 necesidades, bueno, tic, 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 tenés diferentes patrones diferentes. Claro, es un poco injusto porque esquemas en realidad es un conjunto de recuerdos, emociones, lo que yo pienso, pero sobre todo las sensaciones corporales también que tengo. Todo eso se conforma en un esquema. Entonces esos esquemas pueden ser algo recopado. Yo puedo ser el 25 de mayo como locro, mi abuela allá que en paz descanse, y yo podría estar recordando mágicamente el locro, el sabor del locro, y recordar a mi abuela y tener una conversación hermosa con ustedes, contándoles anécdotas de mi abuela y de lo lindo que la vida que pasé con mi abuela. Y eso es un esquema hermoso, es un esquema muy copado. Y también está cargado de recuerdos, emociones, sensaciones corporales. Ahora, Jung lo que le interesa es hablar de esquemas desadaptativos tempranos. Es decir, estos patrones que se originaron debido a estas necesidades que no fueron satisfechas, que en algún momento funcionaron cuando éramos chicos, pero bueno, ahora en la adultez están generando problemas. O sea, en algún contexto de mi vida me está generando un temón. Y es esa incongruencia que estábamos hablando entre pensar y sentir. Y ahí es donde apunta digamos. Si te parece, podemos mostrar la imagen que habíamos preparado o igual... Como bien, mientras voy contando que el licenciado Federico Rodríguez, él estará presentando un taller de esquemas para que ustedes puedan tener el autoconocimiento, puedan conocer por qué están repitiendo sus patrones, qué está pasando y en qué esquemas están, fluyendo. Por eso mismo, ahora va a presentar un poco el tema. Lo que tiene esto de interesante es que, a ver, el modelo de Jung es un modelo clínico, terapéutico, ¿sí? Es una herramienta de uso clínico. El taller que diseñé justamente es tratar de bajarlo bien a tierra para que se convierta en una herramienta de autoconocimiento, ¿no? Por eso el taller está pensado para público en general. Sin embargo, es una herramienta, no deja de ser una herramienta clínica muy poderosa, así que también es súper compatible con quienes estén en el lugar de facilitadores, terapeutas o demás. Bueno, por ejemplo, estos esquemas no son algo que nosotros lo tenemos conscientemente, ¿no? Es como que tenemos una reacción, por lo que, vas contando y voy entendiendo. O sea, aparece a partir de una reacción, ¿no? Es como que nosotros tenemos no solamente el pensamiento, sino es como que está también integrado lo que es las sensaciones corporales. Exacto. La conducta. Entonces todo eso está, las emociones,
y bueno, con el pensamiento. Y por eso nosotros volvemos a repetir ese esquema, volvemos a repetir ese patrón. Y ahora, digamos, si nosotros sentimos, o sea, eso, ¿cómo podemos darnos cuenta que es algo que está perpetuado? ¿Cómo nos damos cuenta que es algo que es, bueno, un esquema, por ejemplo? Bien. Muy buena pregunta, porque lo que estábamos hablando antes era cómo se originaban, y ahora, quizás con el gráfico que tenemos acá presente, no vamos a poder entender de por qué se mantienen. Porque, bueno, se pudieron haber desaparecido, como dijiste vos. La pasé mal con el chico, pero cuando era adolescente lo pude revertir. Bueno, pero este se perpetuó y me está molestando en mi vida adulta. Y ni siquiera sé de su existencia, como decís vos, ¿cómo me doy cuenta? En principio, a la izquierda tenemos lo que habíamos hablado recién, esquemas. ¿Sí? Esa nube de esquemas que dice patrones y creencias centrales. O sea, simplemente lo podríamos de alguna manera bien reducir como un concepto de herida histórica o herida original. Son mis heridas. Tengo un montón de heridas del pasado que están reflejadas en estos esquemas. ¿Cuál es el disparador que hace que se me activen esos esquemas? Bueno, puede ser cualquier cosa. Claro. O sea, un disparador trivial cualquiera. Te voy a dar un ejemplo rápido. Yo cuando tenía 6 años, por ejemplo, estoy inventando, puede igual coincidir con la realidad, como siempre, un amigo, ¿viste? Un amigo. Un amigo, dijo. Bueno, cuando era chico, por ejemplo, mi viejo me miró de una manera que no me gustó, me retó, me hizo sentir muy incómodo, y yo sin entender por qué, yo me reí, le pedí perdón y le di un abrazo. Después me reí, como señal de aceptación, y listo. Bueno, no, qué sé yo, mi viejo me dejó de mirar mal, y me funcionó. Listo. Pasaron un par de meses, y la señorita de primaria también me retó, y tampoco entendí por qué. Yo lo que hice fue pedirle perdón, sonreír y darle un abrazo. En primaria, un amigo se me acerca, un amiguito, me dice, ¿me prestás tu muñeco? Yo le digo, no, porque estoy recontra chocho me salió en la cana ahí con la palabra chocho. Estaba muy contento con mi muñeco, no se lo quería dar. Bueno, pero si no me lo das, vas a dejar de ser mi mejor amigo. Bueno, toma. ¿No? ¿Qué estoy desarrollando? Un patrón. ¿Qué nombre le podríamos poner a ese patrón? Yo le pondría, por lo menos, complacencia. Bien. Yo qué sé, no vamos a juzgar a este pobre chico hipotético que estamos jugando, o la nena que está haciendo esto, porque en realidad es adaptativo. Ahora, este esquema está viajando en mi personalidad todo el tiempo, y lo estoy llevando. Ahora bien, si de vuelta me hacen sentir rechazo, por ejemplo, mi compañero de trabajo, mi jefe o alguien, puede ser que yo sin darme cuenta esté complaciéndolo y diga, bueno, no, está bien. Entonces, estoy desarrollando una manera de evitar el rechazo del otro. Y ahí se está activando el esquema. Ante el rechazo del otro, es un disparador, yo siempre actúo con complacencia. O sea, aparece el esquema. ¿Sí? Desde el punto de vista de la PNL se podría decir que son mini mapas mentales de cómo reaccionar en determinadas situaciones. Total. Es eso, básicamente es sí, totalmente. Como un mapa de cómo reaccionar ante ciertas situaciones que no supe cómo reaccionar y aprendí y mantuve a hacerlo de esta manera. Completamente. El modelo de centrado en esquemas de Jung tiene compatibilidad, te diría, 100% con PNL. Eso te iba a decir, Fede, que porque lo que me parece es que es súper nutritivo o útil a gente que ya hace PNL sumar esto, digamos. Pero es interesante. Fíjate por qué a veces no nos damos cuenta que el esquema está activo. Porque yo te dije que los patrones pueden ser, no son todos juntos, o recuerdos, o emociones, o creencias, o sensaciones corporales. Ahora, si yo estoy con mi compañero, o mi jefe, vamos a decir, mi jefe, y me mira así, eso, los que nos están siguiendo y vieron el primer programa hablaron de anclaje, si no me equivoco, porque lo escuché, lo vi un poquito. Ahí se produce un anclaje visual, una forma en la que me está mirando, similar a cuando yo tenía 6 años y mi papá me retó sin saber por qué. Entonces, a veces yo no lo recuerdo directamente, no, lo que me está pasando ahora recuerdo que esto tiene que ver con mi papá, no casi nunca, no se activa, casi nunca. Pero sí, ¿sabes? Pero sí, como me doy cuenta de que me pasa algo raro, lo estoy sintiendo en el cuerpo, algo que, está bien, mi jefe me regañó un toquecito porque el informe no estaba muy bien hecho, pero ¿por qué yo estoy reaccionando como 10? Como si fuese lo peor que me pueden haber dicho y me siento que me están por despedir. Cuando solamente mi jefe me dijo, che, mirá, me parece que el informe lo puedes hacer mejor, nada más. Entonces ahí se da esto de razón y emoción.
Entonces, ahí, ¿qué es lo que viaja? No viaja el recuerdo, viaja la sensación corporal y esta sensación de tengo que estar a la altura de esto. Está bien, tenés que estar a la altura de eso y tendrías que mejorar un poco el informe, pero no está todo relacionado al aquí y ahora. Hay un recorte histórico que está activado. Son esos esquemas. Esto estaría dando explicación, ¿no? Me estuvieron preguntando también y mientras digo esto, les voy a pasar el teléfono que quede en la plantilla. 11 36 15 94 81, se pueden comunicar también acá en vivo, y el teléfono estoy pasando también por si quieren hacer el taller de esquemas con el licenciado, se pueden anotar, escribir. Ahora, esto también daría explicación justamente a veces qué nos pasa, como que, o sea, tenemos esa sensación de que está todo mal, pero no sabemos por qué. ¿No? No podemos razonar, todavía no sabemos qué está pasando justamente, pero tenemos como una memoria sensorial que nos dice que algo no está bien, nos genera malestar. Así es. Si podemos volver al gráfico para terminar de dar una vuelta, porque estamos explicando y no le estamos dando una salida a esto, porque decir, che, pará, somos víctimas de una Matrix. Estamos totalmente atrapados en esto. Y si no tuve bien estas necesidades satisfechas, estoy en el horno. Y bueno, un poco vas a tener marcas en la vida como todos, pero bueno, acá lo que dice es, en la parte de la derecha dice modos ahora, ¿no? Vamos al lado derecho del gráfico que dice modos. ¿Qué es lo que dijiste vos? ¿Cómo reacciono? Jung dice hay 14 formas de reaccionar cuando se me activa este esquema. Como decíamos con Rodri, no sé, a veces lo recuerdo, pero a veces lo siento y nada más. Bueno, de las 14, esta es la otra mala noticia, que Jung dice, de las 14 formas que tenemos que reaccionar, solamente 2 son adaptativas. Las otras 12 no lo son desadaptativas. Pero saben que tiene algo parecido a los mecanismos de defensa. Me alivian. Yo me tengo que proteger de esta herida histórica, entonces yo trato de aliviar ese dolor. No tengo ganas de enfrentar este dolor. Entonces me enojo. Entonces me pongo en posición fetal, me muestro vulnerable. O me sobrecompenso, es decir, acá no pasó nada. Yo me siento muy débil y muy contrariado, pero yo... Claro, por ejemplo, ¿no? ¿Quién no tiene un compañero de trabajo que está siempre enojado, siempre mostrando esas reacciones, pero detrás es una persona que está súper insegura, o sea, tiene pensamientos en cuestión de inferioridad respecto a lo demás? Sí, o tiene dificultades para consensuar o comunicarse y poder expresar de una forma más adulta sana, que es justamente lo que propone Jung, es... Che, mirá, podés reaccionar como quieras, pero si vos reaccionás de las 12 que marca él, lo que vas a hacer es retroalimentar constantemente el esquema. O sea, lo vas a aliviar, vas a poder, es como una especie de anestesiar un poco el dolor. Barrer abajo de la alfombra. Pero el antibiótico para curar esta infección no está acá. Están en estos otros dos, que es niño contento y adulto sano. Son los nombres que le pone Jung para decir, che, ¿querés realmente de cortar este ciclo autorreforzante entre esquemas y modos? ¿De verdad querés cortarlo de verdad? Bueno, la salida entonces va a ser, como dice ahí, adulto sano y niño contento. El niño contento es volver a nuestros valores, ¿sí? Es decir, conectar con el sentido, conectarlo con uno mismo, como decía Rodri antes. Y el adulto sano es básicamente es la autocompasión, es poder juntarte con esta parte enojada que tenés, esta parte que sobreactúa todo y le hace creer al mundo que en realidad está todo bien cuando no, el otro que evita, el otro que está en posición fetal. O sea, trata de hablar con todos y buscar la forma de, a ese enojado que tanto le gusta enojarse, che, ¿qué te pasa? No, lo que pasa es que me molestan, es que acá mis compañeros de laburo nadie labura, bla, bla. Perfecto. Ahora que entiendo, dejar que yo vaya a representar todo esto. Yo quiero tomar el comando. El adulto sano tiene que tomar, no vos que estás enojado. Entiendo por qué estás enojado, ahora déjame que yo voy a tratar de hacer algo diferente. No gritando, no insultando, no menospreciando, sino teniendo una charla con mi jefe, contándole que no me siento cómodo, por esto, pum, pam, pam, y mostrarle cómo es que yo trabajo más y que esto no te parece bien en términos de salariales, ni tampoco es que sentís que no estás trabajando en equipo. De alguna forma lo vamos a trabajar de forma profesional. Eso sería como el adulto sano actuando. Lo que pasa es que tiene
tiene una letra chica como todo. Ujú. El adulto sano se tiene que hacer cargo del dolor que implica estos esquemas. Ujú. Y yo estoy hablando de un esquema, pero son 18. Imagínate si tenés 5, 6, 7, 8 esquemas. Es muy doloroso. Entonces, por eso es que nos tienta más los otros 12, ¿sí? Que intenta resolver las cosas de raíz, sanar el esquema. Pero bueno, para sanar una herida que es como el metiolate, ¿no? Duele. Sí. Es un poco ese el gráfico que quería compartirles de por qué a veces los patrones se originan y por qué se mantienen. ¿Sí? No sé si respondí la pregunta inicial que dijiste de por qué se mantienen. Se mantienen porque estoy reaccionando todo el tiempo y estoy alimentando constantemente, evitando el dolor. Estoy anestesiándolo en vez de resolverlo. Claro. Bueno, entonces no solamente bastaría con entender, ¿no? Entender qué es lo que se perpetuó, sino también hacer una especie de posiciones perceptuales, ¿no? De poder ir hablando con esas partes. 100%. Entonces, en posiciones perceptuales, ¿cómo sería en la PNL, por ejemplo? ¿Es una herramienta de la PNL? O sea, si nos puedes contar un poquito, Ro. Sí, no solamente posiciones perceptuales, también intervenir en memorias implícitas, como las que hablaba Fede. Son todas herramientas que ayudan justamente a que el dolor se vaya aminorando, ¿no? Es que la persona pueda sostener muy de a poquito ese dolor, que es como, aparte de uno, Fede no lo nombró, pero uno de los peligros de enfrentar a la persona a las cosas que quiere evitar es desregular el sistema nervioso y que realmente se genere algo, no sé, o ataque de ansiedad o sensaciones muy feas. Entonces hay que hacerlo con cuidado, de a poquito, y bueno, para eso PNL tiene algunas herramientas interesantes. Las posiciones perceptuales son unas y tienen muchas más. Estoy pensando en línea del tiempo porque estamos hablando Línea del de tiempo. viajar a nosotros hay una frase de PNL, o qué sé yo, o por lo menos la escuché durante la formación de PNL, de que no se puede cambiar el pasado, pero sí podemos cambiar la historia. Es decir, lo que yo internalicé de las experiencias vividas. Y justamente son de esa manera, la que dijimos antes. Puedo modificar el recuerdo, puedo modificar lo que siento, puedo modificar las sensaciones corporales. Exactamente. Por ejemplo, bueno, posiciones perceptuales, en la PNL nosotros estaríamos, viendo, digamos, otras posiciones donde estamos nosotros. Tenemos una que sería la primer posición, donde estamos nosotros mismos, y después tenemos otras que puede ser justamente esa otra parte, ¿no? Para que nos podamos comunicar. En sí, tenemos otra más que sería metaposición, ¿no? Imaginen que hay como una especie de círculos, como para hacerlo gráfico, donde una es metaposición, que estaría como en un lugar neutro y podría comunicarme con una posición que sería la que está pasando la situación, la que está, digamos, en ese momento descubriendo y comunicándose, necesita comunicarse y nos podemos comunicar con una parte nuestra. Entonces, de esa manera tenemos esas posiciones, ¿no? Nos reflejan nuestra parte, nos reflejan nosotros mismos también y podemos generar esa comunicación. Por eso mismo también está bueno la línea del tiempo también, ¿no? Porque nosotros podemos tener una línea del tiempo tomando en cuenta el presente, el pasado y el futuro, ¿no? Para eso nosotros también la usamos en la PNL, para que puedan, digamos, ir desde el presente al pasado o al futuro. Y si vamos al pasado, podríamos estar modificando, ¿no? Se puede modificar en una consulta. Los recuerdos siempre se modifican. Apenas recordás algo, lo modificás. Eso lo hace el cerebro naturalmente. Y si vos intervenís sobre ese momento, que no necesariamente nunca se graba porque no somos una máquina perfecta, sino que se graba lo que se interpretó sobre el momento, lo que se puede cambiar la interpretación. Y al cambiar la interpretación, cambia el sentimiento, ¿no? Esa es la idea, básicamente. Es cambiar la interpretación que se le da sobre un momento específico, que puede ser simbólico, puede ser real. Y quiero decir que sí, es verdad, hay que formarse para poder trabajar en estas cosas, pero quiero explicar que no es una cirugía extremadamente difícil de hacer. No, el ser humano por naturaleza es
dador de significados. O sea, todo el tiempo estamos significando. Entonces, no tenemos que enseñarle a significar al consultante o al paciente. Simplemente es esto que dijo Rodri. Ya recuerda, ya siente, ya piensa de una manera, está programado. Bueno, trabajemos en esa programación. Por eso PNL, ¿no? Programación neurolingüística. Eso por un lado. Después sí, es como dice Rodri, si está muy, muy, muy tomado por lo que le pasa y vos vas de una, ¿no? Tenés que saber cómo ir de a poco, ¿no? El modelo de Jung lo que te permite un poco es ponerle nombre y apellido a ese dolor. Por eso esquematizar el dolor con este modelo es importantísimo, porque hay gente que no tiene la menor idea de lo que siente, cómo poder nombrarlo, cómo poder darle forma. Aparte, entonces, está bastante comprobado que etiquetar lo que sentimos reduce un montón reduce la sensación. O amplifica y nos hace pelota, porque yo soy un boludo. Claro. Yo soy un... no soy querido. Yo soy un mal amigo. Yo soy... Upa. Claro, y es interesante porque nosotros, por ejemplo, podemos sentir, ¿no? que tenemos una seguridad y al final... O sea, porque todos nos respetan, porque claro, nos respetan porque estamos gritando y tenemos esa percepción de que no nos dicen nada, nos tienen miedo, qué sé yo, y a eso le llamamos respeto, y sin embargo, en realidad, tenemos una inseguridad terrible, ¿no? Y hay que ver hay experiencias adaptativas y otras no tan adaptativas, o sea, bastante feas, que hacen que yo interprete hoy que soy una mala persona. O sea, contame, ¿qué experiencias son las que fundamentas para decir eso? Entonces empezamos a trabajar sobre lo que interpreto de lo que algún momento me pasó, que hizo que hoy, después de mucho tiempo, llegue la creencia limitante de decir soy un inútil, no puedo, o lo que fuese, ¿no? En cuanto a la línea de tiempo, claro, podemos historizar el síntoma o lo podemos futurizar de alguna manera. Generalmente la línea del tiempo hacia el futuro suele ser para fortalecer expectativas o suele para poder ser, tratar de... Imagínate una técnica hermosa donde te podés ver a vos misma dentro de 40 años. O sea, una persona de 80 años. Y te tiene que decir algo, ¿entendés? Este Federico, cuando esté todo barbudo, todo viejo... Sí. Que te hable, te tiene que dar un consejo con lo que te está pasando hoy y te estás atravesando. No sé si alguna vez tuvieron la experiencia de hacerlo, yo sí. Y es una técnica trabajando justamente con dos conceptos que estamos hablando ahora. Línea de tiempo, porque estoy trabajando algo que como que estoy haciendo de cuenta que estoy hablando con alguien, yo mismo en el futuro. Y estoy hablando con... Es una posición perceptual bastante importante, ¿no? Es decir, es una extensión de mí mismo que yo estoy tratando de imaginar de cuando yo soy más grande, hablando conmigo mismo. O sea... Eso es una posición perceptual también, ¿no? Sí. No es solamente primera, segunda y tercera posición, porque hablan siempre se explica de esa manera, ¿no? Primera posición, soy yo ahora hablando. La segunda posición serían ustedes, que yo trato de ponerme en el lugar de Rodrigo, de lo que piensa y siente de lo que yo digo. Me estoy tratando de poner el zapato tuyo. Esa sería la segunda posición. Y la tercera posición a mí me encanta explicarla como algo así como una conversación de una pareja discutiendo en la plaza y yo voy pasando así, yo no tengo idea de quiénes son y, bueno, soy un poco chusma. Me siento en el banco al lado y escucho la conversación y trato de interpretar qué está pasando. Bueno, esa sería la tercera posición. Algo así como, en el mejor, digamos, el más potente de la tercera posición para mí es imaginarte que sos un antropólogo extraterrestre. ¿No? Como tratar de interpretar el comportamiento humano como si fueses un extraterrestre. O sea, como completamente, vos no tenés nada que ver con eso que estás viendo. Es interesante eso que decís, Fede, porque eso abre algo muy potente que tiene que ver con una energía interna que solamente poniéndonos en esa postura, en esa energía interna, cambia la relación que tenemos con todos los esquemas o todos los patrones o todas las partes, que es la curiosidad. Ya cuando te pones en un lugar de curiosidad que investigas como un extraterrestre, un científico, ¿no? Me gusta decir, mirate como si fueras un científico, por ejemplo. Mirá esa emoción o lo que sea como si fueras un científico. Ya cuando te pones en esa curiosidad, solamente eso cambia un montón. Es solamente con eso. Por supuesto y que hay más cosas. Lo que recalco acá también es no solamente entender, conocer, ¿no?, estos distintos esquemas, sino también qué importante es el acompañamiento de un profesional. Porque, bueno, como estamos viendo, acá los profesionales tienen herramientas para tener ese cuidado cuando entendemos cuál sería ese esquema que no está, o ese modo al cual estamos cuidándonos de algo que perpetúa en nosotros, ¿no? Como había dicho. A mí me gustaría hacer un disclaimer con eso, que no se intenta hacer solo esto de ir al pasado, ver, que lo hagan por un acompañamiento, porque
porque puede generar muchas cosas. O sea, entonces no sabes qué te puede disparar y con cuidado, digamos, ¿no? Con un acompañamiento profesional mejor. Sí. Bueno, quería aprovechar también, bueno, justo están preguntando sobre la sobreprotección genera, Patricia Claangeli, ¿la sobreprotección genera algún patrón repetitivo? ¿Cuál, por ejemplo? Eso ya lo habíamos contestado un poco también. Sí. Si hay una manera, o sea, un modo de esquema, o sea, una forma de reaccionar, ¿cómo es la pregunta? ¿Sí? Si la sobreprotección genera algún patrón repetitivo. La sobreprotección de los padres hacia los hijos, por ejemplo, Sí, que habíamos hablado un antes. ejemplo, ¿no? Está bueno, ¿por Sí. qué? Porque los padres, bueno, o sea, hacemos todo lo mejor con nuestros hijos como padres, pero bueno, no sabemos si realmente estamos haciendo algo mal o estamos generando un patrón repetitivo en nuestros hijos. ¿Cuál sería un ejemplo para que podamos saber desde casa que estamos haciendo eso? Te voy a leer exactamente los nombres de Jung, porque dice, cuando esto ocurre, empezamos a tener un problema de esquemas relacionados a la autonomía y el perjuicio. Es decir, como me sobreprotegieron y siempre me dieron las herramientas los otros por mí, yo no desarrollé las mías. Entonces, hoy uno de los esquemas podría ser dependencia. Cada vez que yo necesito sentirme seguro, voy a hablar, voy a depender justamente de alguien solamente para poder sentirme seguro con esa otra persona. Nunca voy a poder desarrollar mi propia seguridad. Eso es un esquema. Claro. El otro esquema es... Una aclaración, nunca, no literalmente, sino si sigues igual sin querer cambiar, ¿no? Por la duda, No. digo, por si se malinterpreta. ¿Vas a sentir seguridad siempre y cuando puedas siempre tener esa guía, tener ese maestro, esa maestra? ¿No? Por eso Lo que quiero decir es que no son determinantes, que justamente estas intervenciones son para que no sean determinantes. No, por supuesto que no, por supuesto no. Se trabaja, tenés que trabajar. Pero ¿sabés qué pasa? Que lo que tiene el esquema es que, yo tengo este esquema. ¿Y cómo lo alimento? Se lo explicás. ¿Cuáles son los modos que él actúa para decir alimentar? Listo, ¿querés hacer algo con esto? Pero primero tenemos que pasar por el primer paso, de ponerle nombre. Exacto. Ponerle nombre y apellido, porque si no estamos en el horno. Uno de los esquemas que te decía era esto de dependencia, ¿no? Esto solamente me siento seguro con otros. Yo conmigo mismo no. ¿No? Entonces, eso podría ser una respuesta a la pregunta de Claro. la sobreprotección, ¿qué tipo de patrones o esquemas se pueden cultivar? Bueno, uno es eso. Lo otro es la vulnerabilidad. Un esquema de vulnerabilidad es que frente al dolor o frente a la inseguridad, frente a algo que yo no puedo hacer, me rindo al esquema. Yo no puedo. No. Che, ¿te gustaría acompañarme para vos que sabés mucho de PNL, no? No, seguramente no. Me va a hacer, te voy a fallar, voy a decir cualquier cosa, ¿no? Y sería la posición fetal que habíamos hablado antes. Es otro esquema. Bueno, tenés varios. Hay uno que se llama fracaso, es una palabra fortísima. Según Jung, hay un esquema relacionado a esto de que fuimos muy sobreprotegidos cuando éramos chicos, que es el esquema de fracaso. O sea, básicamente tiene una perspectiva muy mala con la consecución de cualquier acción cualquier consecuencia de lo que yo haga, lo que va a pasar después es que seguramente me va a ir mal. Entonces, vivir la vida así es jodido. Claro, sí. Pero bueno, poderle ponerle nombre y empezar a fortalecer el adulto sano es justamente posiblemente un objetivo terapéutico de cualquier facilitador. O sea, en palabras de Jung, todo terapeuta debería fortalecer el adulto sano de sus consultantes o pacientes. ¿Sí? Después la pregunta es cómo, ¿no? Específicamente. Eso si quieren lo podemos hablar, porque Jung lo que tiene es muy pragmático en esa fase, que es una vez que ya entiende todo, cuáles son sus esquemas, cuáles son... Todo lo que vos quieras hacer para facilitarle esa parte de adulto sano y ese niño contento es válido, dice. Sé creativo y sé pragmático, dice él. Entonces ahí tenés PNL, coaching, psicología en general, la que vos quieras, trabajos de mayéutica, desafiar, por ejemplo, técnicas argumentativas o contraargumentativas. Esto de no puedo. O sea, decime qué te hace pensar que no podés. No, que no puedo. No, pero decime la última vez que no pudiste. No, así, bueno, el año pasado, cuando... Ok, pero vos también me contaste que pudiste esto, entonces hay cosas que podés y otras que no. ¿Cuáles son las que más te afectan, que hacen que vos digas, hoy no puedo? Y empezás a
Técnica argumentativa, empezás a trabajar mucho lo que se llama magética, eso es muy bueno, PNL y coaching ontológico son muy buenos. PNL en particular con el metamodelo es una técnica muy importante, es una técnica interrogativa que hasta ayuda a resolver eso. Pero después dice, che, cuidado, dice Jung, porque todo bien con que yo desafíe tus creencias, lo que vos pensás, pero hay consultantes o pacientes que son muy intelectualoides. O sea, utilizan el mecanismo de la intelectualización o la racionalización como un escape. Un rasgado muy fuerte, está muy arraigado en su personalidad y no se dan cuenta. Entonces dice, che, no sé si las intervenciones que puedas hacer van a ser compatibles con este paciente que, viste, se mete en una especie de laberinto racional que no sale. Entonces, salí de lo verbal. Claro. Y trabajar con la imaginería, diría Jung, que, bueno, nosotros en PNL le decimos de otra manera, ¿no? Le decimos esto de poder asociar, poder trabajar lo simbólico, trabajar lo representacional, que es esto de poder hablar de lo que siento, en qué parte lo siento, qué color le puedo poner, y bueno, empezamos a trabajar con técnicas, por ejemplo, de programación neurolingüística relacionados a la imaginación, ¿no? Ajá. Sí, che, pero vos me estás diciendo que yo puedo imaginar que no me duele más y me deja de doler. Sí, pero tenés que saber cómo. Y ahí está toda la formación en PNL para que te enseñen. Pero básicamente el fundamento neurocientífico sobre esto, porque decimos, che, imaginándome que no me duele, ya no me duele. Bueno, depende cómo lo imaginas, claro. Los canales neurológicos que del sentir, de todo lo que es emocional y de la percepción están los dos, los canales de imaginación, me refería a todo lo que yo imagino, lo que yo... pasa por el mismo lugar, digamos, de las emociones. Entonces tenés un cableado a nivel neuronal que ya sea pensado, recordado o imaginado, impacta mucho a nivel del sistema nervioso. Por ejemplo, el mejor mecanismo es el sueño. O sea, ¿por qué estás muerto de hambre? Porque habías soñado que te habías comido una hamburguesa ahora estoy tratando de comer mejor, qué sé yo, una milanesa napolitana con papa frita, un poquito de provenzal. O no, despertarme, no sé, a mí me pasó, tengo que confesarlo, pero bueno, ya era bastante grandecito y soñé que estaba haciendo pis. Y imagínense cómo me desperté, ¿no? Y así puedo seguir. Es decir, los mecanismos de estados REM y no REM, es decir, del sueño, los podemos utilizar a favor terapéuticamente para resolver alguno de estos esquemas que tanto estamos hablando. ¿Sí? Bien, por ejemplo, con la hipnosis, ¿de qué manera podríamos ayudar, ¿no? Una vez que entendió que está repitiendo, o sea, entendió cuál es el patrón que está repitiendo, que desde la hipnosis, ¿cómo podríamos hacer? O sea, ¿qué herramienta nos podría, o sea, generar para que la podamos usar? Bueno, la hipnosis, aclaro una cosa, hay muchos tipos de hipnosis. Si usamos la hipnosis en el sentido para lo que está diciendo Fede, que es generalmente como a mí me gusta usarla, es emocional. La hipnosis va a lo emocional, ¿no? Digamos. Entonces, uno cuando tiene una emoción, podríamos decir que está utilizando un mecanismo hipnótico, ¿no? en sí mismo. Entonces, la hipnosis usada para esto que está diciendo Fede calza justo, ¿no? De hecho, una de las cosas más estudiadas en hipnosis es que, neurocientíficamente digo, que ayuda a combatir el dolor, por ejemplo, es de lo que mejor hace, y el dolor emocional afecta al sistema nervioso tanto como el físico, ¿no? Eso también está. Sí. Entonces, si te digo particularmente como a mí me gusta trabajar con la hipnosis, es ayudar a la persona justamente a no escaparse de estos mecanismos, a no escaparse a lo que decíamos antes, ¿no? A ir enfrentando de a poquito que el sistema nervioso empiece a reeducarse. Yo me considero más que un hipnotista, un entrenador en el sistema nervioso, digamos, ¿no? Porque es a reeducar emocionalmente, a decir, bueno, puedo sostener esta emoción, puedo aceptarla, puedo no evitarla, y puedo sostenerla y de esa manera transformarla y cambiar la relación que tengo internamente con eso, ¿no? Pero bueno, eso es más un concepto y después hay muchas formas de hacerla, ¿no? Desde el punto de vista de la hipnosis. Claro, porque justamente en esto, como estábamos diciendo, que los caminos neuronales entre lo que es la imaginación, las sensaciones corporales y la memoria es como que están todos por el mismo camino neuronal, por el mismo circuito neuronal. Entonces, por eso mismo, a veces nosotros tenemos esa sensación
en el cuerpo cuando nos pasa algo, como si fuera que nos está doliendo, ¿no? Entonces evitamos justamente pasar esa situación o recordarla, ¿no? Como que eso nos da esa memoria y nos lleva a ese dolor, entonces evitamos. Así como, por ejemplo, cuando hablamos de bullying, ¿sí? Que sufrieron tanto, ¿no? Lo sintieron en el cuerpo y después empiezan a tener reacciones o mecanismos que se repiten, que son esquemas y bueno, después faltaría entenderlo para como poder. Entonces, ¿cómo sería entonces, podremos entender, solamente con entender ya podríamos resolverlo, ¿no? No, con entender nada más no. El insight no basta. El insight es la puerta, donde llegaste y abriste la puerta. Después del insight tiene que pasar lo que dijo Fede, que es, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto que ahora entendemos o que ahora lo clasificamos? ¿Desde qué punto de vista vamos a abordar para justamente, ahora que lo entendimos, poder solucionarlo, ¿no? El insight o el entendimiento es la primera puerta y ahí hay que hacer el trabajo, ¿no? Muchas veces uno piensa, por eso pasa, que dice, yo entiendo lo que me pasa, hace rato que lo entiendo, sé que tengo que hacer y sin embargo no puedo, porque a nivel emocional todavía no se estabilizó, no se cambió nada. Con el insight es una primera aproximación. Sí, como que el cuerpo o la emoción está demasiado, siendo demasiado protagonista de no poder generar ese cambio. Tal cual. De hecho, muchas veces el insight, por lo menos en mi experiencia, lo exacerba porque las partes protectoras que tenemos que decimos, no quiero que ese pibito sufra más. Claro. No quiero, entonces lo protejo, lo excluyo, lo saco de esto para que no sufra. Justamente son los mecanismos de defensa que hablaba Fede. Y si eso descubrís que es como, pará, lo escondo más todavía. Muchas veces pasa eso, pero por eso justamente cuando se llega a eso es ir trabajando para que se pueda sostener la emoción que no se pudo sostener durante todas estas redes que decía Fede de memoria, ¿no? Y más si está muy duradero ese dolor que vengo evitando hace mucho tiempo. Claro. Entonces eso hace que eso es una de las reglas más paradojales que tiene la emocionalidad del ser humano, que cuanto más evito lo que siento, más fuerte se hace. Uh-huh. Claro. Entonces, lo que dice Rodri está muy bien, porque por más que vos puedas darle por nombre y apellido a lo que te pasa, es un primer paso. Es un gran paso. Es un gran paso. Bueno, Porque una ya sabes a qué pregunta. estás evitando. Ahora después, bueno, quiero meterme, a ver, acompáñame, ¿entendés? Por eso le dice Rodri, cuidado con ir al pasado, cuidado de meterse así a hacer cualquier cosa si no estás bien acompañado o no tenés recursos para hacerlo. Claro, hay que tener cuidado de tener los recursos. Bueno, me surge una duda, ¿no? Por ejemplo, nosotros hablamos de 5 necesidades que eran las básicas para cumplir dentro de las etapas vulnerables, ¿no? Desde las sensibles. Ahora, nos pasa algo ahora, de grande, ¿no? Nos roban en el camino y de repente ya no queremos salir más de la casa, tenemos miedo. Entonces, ¿eso sería, digamos, también un esquema repetitivo o porque no está dentro de las edades sensibles? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Eso ya lo explicó Freud con esto de las series complementarias. Bueno, no me quiero meter muy en lo académico. Soy docente, entonces me encanta, ¿viste? Comparar con las teorías. Pero bueno, ya Freud hace más de 100 años decía esto, ¿no? La diferencia entre los factores más disposicionales, que son los de la etapa sensible de niñez, que cómo nos marca la vida cuando somos chiquititos, y después están los otros factores que son estas experiencias disruptivas o traumáticas que pueden pasarnos en cualquier momento de vida que también nos marcan. Con respecto a tu pregunta, creo que sé a dónde vas o creo poder responderlo adecuadamente. Me voy a ir un poquito de esquemas. O sea, justo mi campo es lo sistémico, entonces es esto de resolver la psicología sistémica, es tratar de trabajar todos los vínculos, ¿no? Es decir, cómo esto que te está doliendo y haciendo pelota, este motivo de consulta tan feo que me estás contando que tenés ataque de pánico, de alguna manera hacerle entender que tiene mucho que ver con cómo la persona se relaciona con sus vínculos, con su contexto y con su pasado, ¿no? Pero pará, diría Alefantino diciendo, para. Yo te estoy diciendo que el ataque de pánico que tengo es porque la semana pasada me apuntó un chorro con un arma, me pegó un tiro en el hombro y ahora no puedo salir de mi casa y cada vez que salgo tengo un ataque de pánico. Bueno, contame cuando eras chiquito, los vínculos.
Claro, No bien. tiene sentido. Ahí Ujú. hablar de esquemas, de patrones, de sistémicamente, vincularmente. Tenemos que hacer ahí sí hay un recorte totalmente en aquí y ahora, con la experiencia traumática y trabajarlo. Y a mí me encantaría poder escucharlo a Rodrigo con respecto a esto, porque justamente ahí es donde... Porque, che, ahí tenés un ejemplo perfecto de lo que estábamos hablando antes. O sea, tengo re claro de dónde viene el problema. Insight ni siquiera necesito. Mirá la marca que tengo acá que me pegan un tiro. Y por suerte estoy acá vivo. Y sin embargo no lo puedo sostener. Pero salgo de mi casa y igualmente estoy tomadísimo emocionalmente, ¿se entiende? Por algo muy reciente, traumático, por supuesto. Entonces ahí esquema, ahí sistémico, ahí es como que estás un poco en el horno y tenés que aplicar técnicas más relacionadas a estrés postraumático o técnicas que trabajen justamente a nivel psicotraumatológico. Y ahí tiene un montón de valor todo lo que está explicando Rodri, y específicamente de hipnosis con respecto a las emociones y demás. No sé si querés sumar algo. Sí, es muy interesante. De hecho, que te desregules así no hace falta que te peguen un tiro. Hace poquito me preguntaron, che, Ro, ¿qué onda esto? Me pasó esto, me estuve encerrado en el baño 40 minutos porque se me cerró la puerta. No tuve miedo, no tuve nada, pero después me sentí como nublado, como se llama, muy congelado, como en pausa, ¿no? Y eso, si se deja seguir, puede desregularte más. Si la mente lo relaciona con otras cosas, si vos lo relacionas conscientemente con otras cosas, te puede empezar a generarte un problema. Y simplemente lo que es el sistema nervioso regulando un poquito. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Con técnicas justamente más a nivel que te regulen el sistema nervioso, las emociones, que puedas sostener, que te puedan traer recursos, justamente para traer... porque el problema no es tanto el hecho, ¿no? Eso lo sabemos, ¿no? No es tanto el hecho, sino la percepción de qué recurso tenías para afrontarlo. Porque hay algunas personas ante un mismo hecho les pasa que reaccionan distintas o ante otras cosas. Entonces es eso, es traer lo que decíamos hoy, la emoción, ¿cómo se llama? Aparte la mente es increíble. O sea, te doy un ejemplo. Hace un tiempo, es un ejemplo al azar que se me vino a la cabeza ahora, alguien que no podía subir al tren. No podía subir al tren, le agarraba ataque de pánico, ni siquiera se podía acercar a la estación, una cosa así. Haciendo este tipo de hipnosis, que digo, más emocional, apuntando a la emoción, para los que hagan hipnosis ericksoniana, no tanto al lenguaje, sino más bien es hipnosis ericksoniana, pero desde otro punto de vista, ¿no? Más corporal, más emocional, más conversada. Y la persona resultaba que había tenido un duelo no resuelto con un novio que trabajaba en ferroviarios, era una cosa muy interesante. Y nada que ver con el tipo, ¿no? Pero digo, era la emoción negada de decir, porque era como decir, no debería sentir esto. Y bueno, trabajando eso, simplemente dándose cuenta, aceptando, en vez de evitando la emoción, se resolvió en el momento. Entonces, a lo que voy es no evitar, evitar las cosas paradójicamente, como decía hoy Fede, empeorar las cosas, aceptar las emociones, sabiendo cómo hacerlo, sabiendo cómo enfrentarse a eso, te ayuda justamente a regular todo de vuelta. Qué interesante, ¿no? Porque muchas veces tenemos ese mecanismo de evitar o rendirnos, o justamente lo que habla el autor, ¿no? O sea, o evitamos, o atacamos, o nos rendimos. Entonces, como que para poder sobrellevar esa situación, reaccionamos de esa manera. Entonces, una herramienta que puedan tener la audiencia para que puedan, digamos, hacerse consciente y evitar, digamos, como empeorar justamente esta perpetuación, por ejemplo. Yo te puedo contar una que tiene que ver con lo que estamos hablando del modelo de Jung, centrado en esquemas, que cuando hablamos de fortalecer el adulto sano, tiene que ver con incentivar o estimular en el consultante, o en nosotros mismos, no importa si es modelo terapéutico o no, la autocompasión. Esto de tratarse igual
como tratamos a nuestros amigos, a nuestros familiares y a nuestros seres queridos, viste que nos volvemos súper consejeros, no, quédate tranquilo, va a estar todo bien, viste, wow, somos unos excelentes amigos. Ahora, vos haces exactamente lo mismo con vos mismo. Claro. ¿No? Entonces, una herramienta que yo suelo como disparador para que lo practiquen, es más, obviamente, es una vez que la persona le explico la herramienta, pero lo que tiene que primero hacer cuando algo le pasa mal es primero fijarse cómo se está tratando a sí mismo. Y la mejor metáfora para hacerlo es imaginarte que en ese preciso instante estás tu versión de niño al lado, ¿no? Entonces, ¿te acuerdas que le dije hace un rato esto del informe y mi jefe no sé qué? Entonces, es como que ese nene te esté diciendo, che, me saqué un 6. ¿No? ¿Vos qué vas a hacer? ¿Le vas a pegar? Claro. ¿Lo vas a castigar? ¿O le vas a tratar de explicar para que le vaya mejor? Ujú. ¿Le vas a enseñar? ¿No? Entonces digo, no le hagas eso al nene, a tu nene. Entonces, metaforizar la autocompasión en nuestra versión más vulnerable o más niña es, por ejemplo, me siento solo, me clavaron el visto, me hace recontra mal, me toca esquemas de abandono eso, porque que te claven un visto es como feo, pero no sé si es para sentirlo como un abandono nivel 10, como del 1 al 10, ¿no? Me toca un esquema. Ok, tengo que trabajar mi autocompasión. Básicamente, si lo metaforizamos a nosotros mismos cuando somos chicos, es, no me invitaron a mi cumpleaños. No me invitaron a ningún cumpleaños. Bueno, quédate tranquilo, mi amor. Vamos a la plaza a tomar un helado. ¿No? Es lo que haríamos instintivamente como cuidadores de este niño. O sea, no te invitaron al cumpleaños, quédate tranquilo que vamos a festejar nosotros, vamos a salir igual. Bueno, ese trabajito, esa herramienta es, ¿por qué no te llevas vos mismo cuando te pasa algo así? ¿Cómo te podés llevar a tomar un helado? Bueno, andá a tomar un helado vos solo. Llevate un libro, tomate un cafecito en una cafetería y, bueno, no saldrás con alguien. O andá al evento que tenía ahora, que están llenos de eventos, ahora que están viniendo todos los famosos de la música, vienen ahora. Al concierto andá vos solo. Date la oportunidad de ir solo, que siempre fuiste acompañado. Ahora tratá de ir solo. Y tratá de pasarla bien. Intentalo. Entonces ahí lo que estás haciendo es sumando un punto a tu adulto sano. ¿Sí? Eso para mí es una herramienta muy poderosa que es muy poderosa, porque sacamos nuestro instinto protector para poder volverlo hacia nosotros mismos. Claro, qué interesante, ¿no? Yo creo que más de uno nos estamos dando cuenta de que somos muy duros con nosotros y que tenemos esa parte que cuidar, ¿no? Ese niño que podemos ver, que somos nosotros mismos, verlo ahí tan chiquitos, conectarnos con ese yo chiquito, acariciarle el pelo, abrazarlo, ¿no? Tener esa autocompasión que tenemos como padres, que tenemos como amigos y poder hacerlo con nuestro yo para que podamos avanzar, ¿no? Que podamos avanzar y salir de esa situación que estamos repitiendo y poder de esa manera dejar de evitar justamente ese dolor. Si no, estaríamos haciendo algo por eso. Quiero agregar algo, que si yo realmente no trabajo la autocompasión, voy a siempre sentirme magnetizado o atraído por las otras 12 maneras de volver a alimentar el esquema. Habíamos hablado de 14. Bueno, si yo no trabajo la autocompasión, siempre voy a estar cada vez más cerca de las 12 que no me sirven, digamos, claro, de alguna manera. Las que me alivian, porque tampoco hay que juzgar eso, ¿no? No es para juzgar. Cada uno tiene su mapa de esquemas diferentes. Pero digo, seguí aliviando la herida, pero cuidado que no se va a cicatrizar nunca si seguís con esas 12. ¿Querés una respuesta? ¿Querés salir de eso? Autocompasión. Bien, la verdad que me encantó. Qué interesante porque mientras no sepamos qué es lo que estamos haciendo, o sea, qué es lo que es ese mecanismo que tenemos, esa perpetuación que tenemos, ese esquema que tenemos, si no sabemos cuál es todavía, trabajar en la autocompasión, ¿sí? O sea, vernos cómo nos tratamos para poder no perpetuarlo, para poder no ir a algunos de los otros esquemas. Así que me pareció interesante justamente eso, ¿no? Que nosotros desde la casa podamos ver qué es lo que estamos repitiendo, qué es lo que estamos haciendo y mientras tanto que podamos trabajar en esa autocompasión.
Si querés te digo una cosita que puede ayudar para hacer más fácil lo que dijo Fede. Si hay tiempo, no sé si... Sí. El que es... suena sencillo, pero es muy poderoso. Para mí, hace rato que estoy en todo esto, y creo que es de lo más, o lo más poderoso que he encontrado al respecto, que es ponernos en el lugar de observar. Es hacer consciente lo que estamos pasando y observarlo sin pretender juzgarlo, sin pretender que se vaya, sin pretender que cambiarlo. Observarlo de verdad. Y si aparece a un pensamiento ahí, hacer lo mismo. O sea, si hay un pensamiento, quiero huir de esto, quiero salir de acá, observarlo también. Observa eso desde un lugar sin juzgarlo y entonces observa todo lo que te pasa y desde ese lugar es mucho más fácil ser autocompasivo, estar más calmado, porque desde ese lugar, si te posicionás de verdad ahí, empieza a no haber urgencia por cambiar y empieza a haber más aceptación naturalmente. Desde este lugar, una cosa que ayuda a ponernos en ese lugar es darse cuenta que estamos pensando, ¿no? Estoy teniendo un pensamiento respecto a esto o estoy sintiendo tal cosa y eso ayuda un montón a ponernos en un lugar más autocompasivo. Y esta sería, digamos, la manera desde la hipnosis para poder llegar justamente... No es hipnosis exactamente, sí tiene un montón de características, porque decir hipnosis solamente con una cosita chiquitita es como si dijéramos que lo que explicó Fede recién es toda la teoría de Jung, ¿no? O sea, pero sino es una herramienta muy, muy específica para salir de la fusión con el pensamiento, pensar que el pensamiento somos nosotros y darnos cuenta que no, es solamente una parte nuestra, así como un dedo no es todo nosotros, una emoción o un esquema no somos todos nosotros, es una parte nuestra. Entonces, ver esa parte como eso, como es, bueno, para esto es parte mía, pero también tengo otras partes. Y ponernos en ese lugar de observación nos ayuda un montón a estar en ese lugar que decía Fede recién de autoaceptación, de autocompasión. De hecho, surge solo. El objetivo que no sea en esto que estoy diciendo yo, primero ponete a observar. El objetivo es ese, ¿no? El objetivo es observar, la calma surge sola, pero no es el objetivo de la calma. La autocompasión suele surgir sola, pero no es el objetivo de la autocompasión. De vuelta, un ejemplo y una recomendación, si aparece algo del pasado, míralo, pero no te metas ahí. Míralo como lo mismo. Si aparece algún enojo o alguna... por ejemplo, me da bronca pensar así porque ya lo repito siempre. Bueno, observa eso también como lo que es. Una parte tuya también, que está... Poner en un lugar realmente de observador sin presión, sin querer cambiar nada, sin juzgar, sin querer modificarlo, ni huir de eso, ni que se vaya. Y eso es un montón. Y trabajar la autocompasión, ¿no? Mirar esa parte sí, una cosa importante, si es demasiado pesado hacer esto en un momento, observar esto, bueno, relájate, movete, bailá, conectate con el lugar, por las dudas. Y si estás pasando por una cosa muy grande, como un duelo muy grande o algo muy pesado, ahí sí ya hacelo con algún profesional que te acompañe. Buenísimo. Sí, me han contado, por ejemplo, que cuando pasan una situación que venían repitiendo, justamente quizás sin saberlo, estaban haciendo esto, porque de repente en eso que venían repitiendo, ¿no? Empezaban a hablar consigo mismos y empezaban a decir, bueno, a ver, no sé, por ejemplo... esto te pasa tranquilo, ya te va a pasar, ya esto ya pasó, ¿no? Como que el hablarse les funcionó justamente. Aguante el diálogo interno. Sí. Aguante el diálogo uno mismo. Si nos ven ahí hablando solo, sí, tal cual. Lo que se siente medio raro haciéndolo, no, háganlo, Sí, háganlo, así que está que buenísimo. si nos ven de hecho, hablando hacemos todo el solos, tiempo, ¿no? sí, de hecho lo hacemos todo el tiempo, pero bueno, si nos ven hablando en voz alta, no nos juzguen, estamos trabajando la autocompasión. Depende qué te decís, ¿no? Porque si te estás igual estás si lo hace ¿cómo se llama? Ronaldo, Cristiano Ronaldo, no sé si lo viste, lo hace sí. ¿Lo hace Cristiano Ronaldo? Sí. O la gente que hace las Olimpiadas, bueno. Es importante entender si estás hablando desde la autocompasión o estás hablando de una crítica muy castigadora o exigente con vos mismo.
Bueno, un poco quería contar, ¿te puedo contar un poquito del taller rápido? Sí, me encantaría que hables del taller. Lo que tiene esto del modelo de Jung es que tiene la dificultad de poder realmente empezar a entender de qué se trata cada esquema, cada nombre. Entonces, el taller está pensado para 4 encuentros, de los cuales 2 son grupales, otros 2 son individuales. Lo que se haría en el taller es básicamente utilizar fragmentos de películas, no sé si le gusta las películas de Disney, la película de, diferentes películas, fragmentos cortos para poder entender cuáles son estos esquemas, ¿no? Estas 5 necesidades que están siendo vulneradas, cinematográficas, para que funcionen como de fácil entendimiento y decir, acá me siento identificado, acá no. Y van a pasar también por un test psicológico, que es un test oficial que se utiliza en el test psicométrico, que para poder identificar cuáles son sus principales esquemas, y después lo van a ir trabajando individualmente en estos encuentros individuales. Para después, al final, en el último encuentro individual, poder proporcionar estrategias bien prácticas de cómo fortalecer el adulto sano. Eso es un poco la propuesta del taller. Qué interesante, qué interesante. Bueno, ya saben, primero, antes de continuar, digamos, contando cómo se pueden anotar, te quería preguntar, Fede, ¿cómo es que elegiste trabajar de esta manera con tu público? ¿Cómo es que llegaste a esto? ¿Cómo llegué acá como psicólogo? ¿Cómo No, elegí este modelo? ¿Por qué elegiste este modelo? Y este modelo me atrajo mucho porque primero me lo recomendó un supervisor mío que le agradezco, se llama Leandro Rivera, de Grupo Limbos, donde yo trabajo. Fue el que me recomendó la herramienta solamente porque tenía un paciente que quería supervisar de depresión. Y obviamente empecé a entrarme en el modelo y Jung creó este modelo justamente para los casos como de ansiedades muy fuertes, de depresiones muy fuertes o de trastornos de personalidad, que son para de alguna manera, para el público, para que entienda que se trata de trastorno de personalidad. Básicamente, que estas 5 necesidades básicas que dijimos al principio del programa estén muy vulnerables y varias de ellas, ¿no? Cuando están muy, muy, muy jodidas esas partes, estas 5 necesidades, hay muchas probabilidades de que el trastorno de personalidad surja, dificultad para poder interrelacionarse, un diálogo interno muy, muy complicado con uno mismo, tener dificultades de límites, tiene poco autocontrol, cuestiones de impulsividad muy fuertes. Bueno, Jung pensó el modelo para este tipo de pacientes. Cuando eso nosotros lo aplicamos en pacientes o consultantes que no tienen, no son altamente neuróticos o no tienen patologías muy fuertes, y imagínense lo poderoso que también es. Claro. ¿No? El modelo para mí integra, ¿sí?, muchas de las cosas que yo he estudiado, teoría del apego, algo de psicoanálisis cuando estudié en la universidad. Integra un montón de cosas y es un modelo recontra práctico tanto para el paciente que está tratando de ponerle nombre a lo que le pasa y tratar de hacer algo al respecto, como también para el terapeuta, porque es una guía muy importante para quien tenga ganas de diagnosticar o tratar de comprender mejor al consultante o al paciente. Bueno, Por eso me encantó. Me están preguntando si si tienen trastorno, el hijo que es un adolescente, podría hacer tu taller. Sí, lo que tiene que tener cuidado es que lo que dijo un poco Rodri, está relacionado a lo que dijo Rodri. El taller no es terapia grupal, no reemplaza lo que es terapia. Si vos sabés que tuviste un trauma muy complicado cuando eras chico y nunca lo trabajaste y decís, bueno, me meto en este taller para ver qué onda, y yo te diría que no. Es decir, tenés que trabajarlo terapéuticamente. Ahora, de hecho, el taller tiene una charla sin cargo de admisión, porque quizás no es el momento para que haga terapia, para que haga taller en este momento. Porque si bien es una herramienta bajada de desarrollo personal, es muy potente y trabaja con tu historia, trabaja con tu niño vulnerable. Si vos sabés que estás pasando por una crisis muy fuerte, estás en duelo o tenés un trauma activo muy fuerte, no reemplaza una terapia grupal o una terapia individual. Es un taller de desarrollo personal. Por eso es que tengo mucho cuidado en que tomarme el trabajo de hablar media hora o 40 minutos con cada uno de los participantes que quiera entrar al programa del taller, para asegurarme de que si es el momento o no de
de poder participar del taller. O Qué sea, la invitación sería interesante. que este chico que dice la Que- madre, que tenga una conversación con Claro, que tenga una conversación conmigo y vamos evaluando, ¿sí? Y vamos hablando. Bien. De hecho, esto también puede ser un disparador para adentrarnos en el tema y después del taller, quizás ya con alguna base, querer hacer terapia o yo incluso estar ahí para ofrecerle terapia individual si así lo desea o derivar a alguien, depende cuál sea el problema que tenga, ¿no? Bien, entonces, ¿este taller está dirigido a qué edad? Este taller está dirigido a mayores de 18 años. Mayor de 18 años. Sí. Bien, bueno, entonces, una pregunta más. ¿Es presencial o virtual? O sea, la entrevista, Los ¿cómo talleres, sería? todo se hace todo de forma virtual, tanto la entrevista de admisión como tanto lo grupal como lo individual que es a lo largo del taller. ¿Sí? Son 4 encuentros, después se pueden hacer más encuentros fuera del programa, fuera del taller y se programa, se personaliza y chau. Buenísimo. Bueno, ya saben, si se quieren anotar al taller, pueden comenzar comunicándose por mensaje al número 11 36 15 94 o 81. Bien, bueno, quiero agradecerles a los dos. Ya los voy a volver a invitar. También nos queda todavía para profundizar más en hipnosis, así que voy a volver a invitar a Rodrigo Sosa. Les agradezco a cada uno de ustedes por estar acá, por aportar herramientas valiosas y bueno, y a ustedes también que estuvieron ahí mirándonos. Gracias por estar. Gracias, Gaby. Chao, chao, gracias.